Entre los zulúes, todos sabemos que Hellinger estuvo, o sea, hizo experiencias, ¿no?, en grupos de zulúes. Existe un comportamiento muy curioso que expresa con toda claridad el orden de valores en el que se orientan. Dice: cuando dos zulúes se encuentran, uno de ellos dice: te he visto. ¿Bien? ¿Aún estás con vida? Sí, contesta el otro. Aún estoy aquí. ¿Y tú? También yo aún estoy con vida. Cuando una persona está en peligro de suicidio o de desaparecer, la dinámica, en la mayoría de los casos, parte de la madre, por lo que el lugar seguro para los hijos se encuentra al lado del padre. En un caso así, los hijos tienen que pasar a la esfera del padre, independientemente de tratarse de un hijo o de una hija. Hubo una vez un tal Milton Erickson, que un día vino a verlo un flautista, cuyo labio estaba tan hinchado que no podía tocar la flauta. La orquesta en la que tocaba tenía un director nuevo que le pedía al flautista que tocara una pieza de una determinada manera, ¿no? Pero el flautista se negaba. Yo así con el labio hinchado no puedo tocar, dijo. Entonces el director le dijo: no me pongas morros, ¿no? Inmediatamente después se le hinchó el labio de manera que ya no podía tocar. Así vino a ver a Milton Erickson. Este lo miró y vio que se trataba de un caso resistente a la terapia, que no había nada que hacer. A pesar de todo, dejó que viniera una vez más la semana para quejarse un poco de todo lo que le molestaba, como por ejemplo el cuadro está torcido. Erickson era un terapeuta de mucha paciencia. Al cabo de 9 meses, el cliente mencionó por primera vez a su padre y Milton Erickson le dio un ejercicio. El cliente aún vivía con su padre, un auténtico patriarca que provenía de Sicilia. Cuidaba bien de su familia, pero los hijos siempre tenían que rendir cuentas de lo que hacían. Una vez, este cliente tuvo una amiga y como no le gustaba al padre, la dejó. Así pues, fue a casa con su ejercicio, esperando que el padre llegara. Finalmente lo oyó entrar y las piernas le empezaron a flaquear. El padre preguntó: bien, hijo mío, ¿y qué has hecho hoy? El hijo se armó de valor y le dijo al padre: padre, no te lo digo, porque yo ya soy adulto, y si vuelvo a salir con una chica, tampoco te lo voy a decir, y además, pronto me iré a vivir a otra parte. Fíjense en el ejercicio que le había dado a Erickson, ¿no? Creo que Erickson es el de la terapia esta, de la hipnosis, ¿no? Creo yo, ¿no? Si no me confundo, ¿no? O sea que el hijo, digamos que se puso en su postura de adulto y se plantó frente al padre. El padre se acercó al hijo, se plantó delante de él y le dijo: hijo mío, realmente no me había dado cuenta. Entonces Petra, ¿no?, dice: es una historia simpática, pero a pesar de todo aún tengo otra pregunta más. No, dice Hellinger, nada de preguntas, ahora no. ¿Bien? Entonces fíjense en que el padre, cuando el hijo se puso en esa postura de adulto, ¿no?, ahí cambió su cosa. Petra, dice: me encuentro bastante bien. Percibo una sensación cálida y viva en mi interior que quiero dejar actuar. Esta noche me sentía muy agradecida porque todo acabó así. Tu último ejemplo, el del odio, me irrita algo. Durante las últimas vacaciones de mi padre oí como mi hermano le gritó: ya puedes volver a Rusia y quedarte ahí. Entonces Hellinger dice: el hermano expresó lo que la madre pensaba. Un niño de 3 años no dice estas cosas. Esta es otra vez una frase extraviada en el sistema, una frase prohibida que se manifiesta en el más débil, ¿no?
¿Cuántas veces vemos eso, no? Porque hasta nosotros mismos nos encontramos diciéndole cosas a otro que decimos, ¿no? Ay, pero yo cómo dije eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que dije eso? Como si lo que estoy diciendo no fuera mío. La actitud terapéutica ante las resistencias. Esto de la resistencia, bueno, todos ya sabemos que esto de las resistencias lo descubrió Sigmund Freud, ¿no? Que él fue el que introdujo este término, resistencia, que es que justamente él descubrió que los pacientes iban a terapia, pero en realidad nunca se curaban porque ellos mismos se resistían a curarse, ¿no? Porque es como que nuestro problema o lo que nos pasa nos sirve siempre para sentirnos víctimas, ¿no? Quien de la resistencia dice que se percibe que utiliza especialmente las secuencias cortas durante las rondas para interferir en tales comportamientos, ¿no? Cuando nota una resistencia. Sabe detectar los patrones, dice él, con una rapidez increíble, o sea, Hellinger, ¿no? Parando rápidamente a la persona en cuestión y explica para el grupo algún aspecto de ese patrón, dando también una pequeña intervención o contando una historia. Puede permitirse la confrontación muy directa, ya que cada uno en el grupo ve como una y otra vez acepta a los participantes con respeto y cariño, encontrando siempre la buena solución al final. A continuación quisiera presentar unos cuantos ejemplos cortos de los seminarios, ¿no? Que justamente hablan de las resistencias, ¿no? Porque esto nos sirve a nosotros, por ejemplo, si nos vamos a constelar, ¿no? Hola Gloria, qué sé yo, nos queremos ir a hacer una constelación y nos vamos a ser conscientes de nuestras propias resistencias, ¿no? Para todo lo que es verdad, también existe una objeción válida. Como consecuencia de la objeción, lo que antes se reconoció como verdadero, de repente ya no puede surtir ningún efecto. La objeción, por tanto, paraliza la energía. Tiene un efecto destructivo y es siempre barata, ya que puede producirse fácilmente y sin ningún esfuerzo. El que presenta la objeción, por regla general, no tiene que hacerse responsable de las consecuencias. ¿Vieron esto que uno dice así, pero yo, ¿no? Y quiere objetar acerca de algo. Es algo muy diferente cuando una persona se mete en la situación y desde el mismo proceso encuentra otra variante. En este caso es una experiencia que al comunicarla tiene la misma calidad que el conocimiento previo, sirviendo de complemento o de corrección. Es una gran diferencia, ya que detrás se halla un esfuerzo espiritual, una experiencia y un riesgo a los que la persona se expone. La crítica y el cuestionar son un juego de académicos. Puedo cuestionarlo todo, pero ¿qué aporto? ¿Qué te aporto a ti, Jens, si haces estas objeciones? Aquí puedes observar lo que ocurre con el proceso en cuanto haces la objeción. Se para. O sea, una cosa es objetar, o sea, por eso también a veces pasa, ¿no? Que en una constelación, si el constelador constela y empieza, sí, lo que pasa que lo que vos sentís es por esto, lo que yo veo es no sé qué, que el abuelo mató a no sé quién, que no sé qué, y se empiezan a hacer muchas, y después encima permite que los mismos representantes o los que están en la ronda digan lo que les parece. Esas objeciones no sirven para nada, no conducen a nada, frenan todo, no sirve. En cambio, si surge alguien que ve, porque siente, ¿no? Y quiere comunicar, ¿no? Otra variante, ¿no? De cómo a la solución, porque siempre lo que se tiende es a la solución, eso sí aporta. Ahora, lo que estaba haciendo Jens, en este caso era objetar. Objetar no aporta, ¿no? Esto es como cuando vamos al terapeuta a hacer una constelación, vamos a hacer en este caso individual, y el terapeuta me empieza a decir, lo que pasa que vos esto, lo otro, lo que tenés que hacer es así, va, y me empieza a dar muchos consejos, la constelación se corta. Es muy difícil no juzgar.
y más siendo terapeuta. Lo amenazante, dice Hellinger, en el proceso verdadero es que por regla general no nos deja elección, ¿no? Cuando alguien objeta algo, ¿no? Frecuentemente preferimos sustraernos a la necesidad de conformarnos haciendo objeciones. Claro, como no quiero, no me gusta, no me conforma lo que veo, podemos decir, ¿no? Hago una objeción, ¿no? Y creo que yo así, como que soy de libre pensamiento, soy libre, pero no me sirve para nada, porque es algo ilusorio eso, ¿no? Otra resistencia, aparte esta de objetar, ¿no? La que se ve mucho, dice, en las constelaciones, es la búsqueda de causas y explicaciones, ¿no? Cuando lo común es que nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y quiero que me expliquen y que me expliquen. Fíjense en la fuerza que tiene esto de nuestro problema, ¿no? Cómo tendemos a querer resolverlo, ¿no? Entonces otra vez la mente vuelve a tejer otra vez toda la película y empezamos a buscar causas y explicaciones. Junto con las objeciones que están llenas de peros, ¿no? O sea, el por qué, pero. Es que en todo lo que nosotros hacemos, vamos a sacar la constelación, lo que sea, siempre lo hacemos con un propósito, le ponemos que queremos resolver eso que me pasa, que se termine, ¿no? Pero es que se termina, fíjense en lo que dijimos antes, que dice Hellinger, cuando yo realmente me cansé, cuando dije basta, pero yo lo tengo que sentir internamente, ¿no? Y bueno, eso lleva un proceso. Bueno, este cuento se llama La vaca y el alambre de púa. Vieron que en los campos, donde están las vacas, los caballos, hay esos alambres de púa, ¿no? Que dicen que es invento argentino. Que los argentinos inventamos el alambre de púa. Bueno. Entonces Lidia dice, de momento me siento tranquila y fuerte. Esta noche tuve un sueño. Después me desperté llorando y me vinieron determinadas imágenes. Una de ellas fue esta. Vi una persona pequeña que cayó a un barril de agua. Y después vi a mi hermana, pero sin que hubiera ninguna relación entre una cosa y la otra. Y Hellinger dice, ¿estas son imágenes de sueño o qué? Y Lidia dice, esto fue después del sueño y también hubo lágrimas. Y Hellinger dice, pero eso no contiene nada. Lidia sigue hablando y dice, bueno, pero está relacionado con una conversación en la que... Entonces Hellinger le interrumpe. No quiero saberlo. Y Lidia dice, bueno, de acuerdo. De todos modos contaré algo. ¿Quieras saberlo o no? Le dice Lidia. Y Hellinger, interrumpiendo, dice, no. Este es un proceso que me gustaría analizar. Primero hay una vivencia y después empieza la búsqueda de las explicaciones. Sea cual fuera la explicación, siempre es una descarga. Sin embargo, no tiene nada que ver con correcto o falso. Y esto es común. Nosotros cuando vamos a hacer una terapia, inclusive si vamos a constelar, es que queremos contar todo lo que nos pasa, bla, 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 el cuento nuestro, ¿no? La explicación. Vean. Y las constelaciones no tienen nada que ver con la explicación. Entonces, en la mayoría de los casos, se buscan las causas de la propia inactividad o de la propia infelicidad. En cuanto a la explicación se encuentra, el proceso puesto en marcha por la vivencia se termina. Lo mismo puede apreciarse en la historia de la mística. Determinadas vivencias son muy similares en cristianos, musulmanes, budistas, y cada uno interpreta lo vivido de otra manera. Intentan abarcarlo con las posibilidades a su alcance. Sin embargo, es imposible alegar razones para una vivencia y la gran disciplina exige dejarlo simplemente tal como es y renunciar a las explicaciones. Por eso yo les decía, desentendimiento, no quiero entender. Cada vez que yo quiero entender, que mi mente empieza a querer buscar entender, me tengo que decir a mí mismo, desentendimiento con amor. Es como un aceptar. Entonces ahí
el campo o el alma sigue trabajando. Pero si yo le pongo freno con mi cabeza, corto todo, ¿no? Sin embargo, es imposible alegar razones para una vivencia, y la gran disciplina exige dejarlo simplemente tal como es y renunciar a las explicaciones. Hay que nadar con la corriente y ver dónde nos lleva. Si un terapeuta entra en esta dinámica, en lo que él o ella alega como explicaciones, se convierte en obstáculo para la corriente de la experiencia. Ahora vuelves al sentimiento, le dice Hellinger, porque Lidia se pone a llorar cuando él dice esto, ¿no? Eso es bueno. Alguna vez estuve reflexionando sobre la pura verdad y cómo comportarse ante ella. El sabio se comporta ante la pura verdad como una vaca ante un alambre de púas. Mientras hay comida, la vaca se mantiene alejada del alambre de púa, se busca un hueco. Acabo de darte unas instrucciones para el trato con ciertas autoridades. O sea que, fíjense en que, ¿cómo era que se llamaba esta chica? Lidia, ¿no? Lo que quería era explicarse, ¿no? Era una explicación para lo que veía. Esa es otra resistencia, ¿no? Y otra resistencia es la obstinación y el espíritu contestatario. Dice un participante: ayer me di cuenta de que mi tema es siempre defenderme en un principio. Me cuesta mucho admitir algo. Fácilmente reacciono obstinado. Y Hellinger le dice: esas son las personas más fáciles de manipular. Con la obstinación siempre se puede contar. De hecho, existen 3 tipos de personas. Los primeros dicen que sí y después piensan. Los segundos dicen que no y después piensan. Y los terceros piensan primero. Pausa. ¿Lo habrá oído? Heidegger, que era el que preguntó, no pudo oírlo porque dijo que no enseguida.